tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches a todos, a todas. Felicidades también de paso. Felicidades a todos los trabajadores y trabajadoras en su día hoy, 1 de mayo. Y hacia allí nos vamos, sí, porque vamos a dedicarle todo el programa de Más Info, los 60 minutos, a este Día de los Trabajadores. Desde muy temprano, Ana María, la televisión pública estuvo abordando este día con la transmisión especial, la edición especial del informativo, con la convocatoria que realizó el PIT-CNT, el acto en la Plaza Mártires de Chicago. Transmitimos en vivo todas las proclamas para aquellos trabajadores y trabajadoras que no pudieron acercarse hasta la plaza, y para todos aquellos que también estaban en el interior del país pudieran seguir de cerca este día de reflexión para los trabajadores, pero también de reclamos. Sí, exactamente, y en este programa vamos a tener, por supuesto, al PIT-CNT, a uno de los oradores de lo que fue la proclama de hoy. Vamos a tener también al ministro de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a hacer un repaso de la historia, vamos a momentos clave de la participación del PIT-CNT, como fue en todo el proceso de la dictadura y luego en la apertura democrática, y por supuesto también el hito que fue aquel acto del 1 de mayo de 1983. Bien, vamos a hacer ese repaso. El 1 de mayo de 1886 se iniciaron en Estados Unidos intensos reclamos por la jornada de 8 horas. Días más tarde, un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Chicago dejó varios muertos y heridos, por los que fueron condenados a muerte 5 trabajadores. Los denominados mártires de Chicago cobraron tal notoriedad que en 1890 se comenzó a conmemorar el 1 de mayo alrededor del mundo como símbolo de la lucha obrera. En Uruguay, decenas de trabajadores se concentraron ese día para protestar contra la explotación del hombre por el hombre. Iniciaban así una tradición de mucho arraigo en el país, que luego sería declarada por ley Fiesta Nacional del Trabajo. A partir de la década de 1890, se fueron formando sociedades de resistencia, animadas por militantes anarquistas y en menor medida socialistas. Además, grupos católicos promovieron la formación de uniones gremiales. Y si bien cada uno de estos 3 sectores intentó unificar las distintas agrupaciones, fue con la Federación Obrera Regional Uruguaya de extracción anarquista que los sindicatos existentes se organizaron en una central de trabajadores en 1905. Pero el proceso general de unificación sindical llevaría medio siglo más. Desde fines de los años 30, el desarrollo industrial y el nacimiento de una nueva clase obrera propiciaron el crecimiento de un pujante y heterogéneo sindicalismo en nuestro país. En 1943 se instauraron los consejos de salarios, que reconocieron la negociación entre empresarios y trabajadores con la participación del gobierno como la base tripartita para regular las relaciones laborales. Tras un largo proceso de unificación sindical, en 1966 se consolidó la Convención Nacional de Trabajadores, que tan solo 7 años después sería declarada proscripta por la dictadura. La dictadura, evidentemente, nunca ocultó, desde el decreto de disolución de la CNT hacia adelante, nunca ocultó que liquidar los sindicatos fue su objetivo principal. De hecho, de las primeras convocatorias es una convocatoria al sindicalismo libre, a una reafiliación sindical con un aparato de propaganda brutal por fuera de los sindicatos de la CNT. Y la clase obrera, aún con la mayoría de los dirigentes presos, proscritos, perseguidos, se afilió en masa a los viejos sindicatos cenetistas. Hubo que esperar una década para volver a celebrar públicamente el 1 de mayo. En 1983, más de 100.000 personas convocadas por el Plenario Intersindical de Trabajadores, PIT, se reunieron frente al Palacio Legislativo, exigiendo libertad, trabajo, salario y amnistía. Los trabajadores fueron protagonistas de la apertura democrática y en 1984 celebraron otro 1 de mayo, ratificando el postulado de un solo movimiento sindical. Con la restauración democrática, el movimiento sindical recuperó impulso con la conducción del histórico dirigente José Delía. Luego de tantos años de dictadura, restablecer el diálogo en este país y más
con los sindicatos y empresarios no era una tarea fácil. Y se logró, y se convocaron los consejos de salarios y se convocó a la negociación colectiva. En 1990, el presidente Luis Alberto Lacalle resolvió discontinuar los consejos de salarios. Recién, en 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez, se volvieron a instalar. La medida del expresidente Lacalle afectó la fortaleza de los sindicatos, que a lo largo de la década de los 90 fueron perdiendo afiliados y capacidad de movilización. ¿Por qué el neoliberalismo de la década del 90 no quería los consejos de salario? Porque había que negociar, porque ahí mandaba el mercado y no mandaba el Estado. Y bueno, esto trajo consecuencias para el ambiente sociolaboral, consecuencias muy negativas. Recientemente, una nueva conquista del movimiento obrero suscitó una gran controversia en el panorama político nacional: la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Mueren más uruguayos y uruguayas víctimas de siniestro por año que en rapiña. Sin embargo, el lugar que ocupaba en la preocupación pública era muy inferior. El adelanto de la barrera punitiva en materia penal para las violaciones de normativas laborales es modernamente aplicado en muchos países. Y en cada país en el que se aplicó el adelantar la barrera punitiva ha reforzado desde el punto de vista sociológico que no se menosprecie el cumplimiento de norma y prevención, y ha contribuido a disminuir la cifra de siniestralidad. La oposición acusó al Sindicato de la Construcción de realizar un intenso lobby a favor de la ley y de torcerle el brazo al gobierno. Lamentablemente se transformó en un tema político. Lamentablemente todo el transcurso de intentar mejorar la ley, cosa que podría haber sido razonable, abortó y se terminó votando bajo una presión extraordinaria. En el Uruguay no es una cosa habitual, una ley que en nuestra opinión no va a dar resultado. Cuando tú tenés un acuerdo cerrado en diputados, de la forma en que más o menos expresé, y va al Senado, y los senadores del partido de gobierno entienden de 16-14 que así arrancó este negocio, en que hay que generar alguna modificación, que no eran modificaciones de fondo, eran algunas modificaciones de forma, pero también eran algunas modificaciones que le daban un poco más de certeza a la ley en su aplicabilidad. Empieza una operación mediática y pública para que de los 14 se dieran vuelta y terminaran votando lo que ya estaba acordado. El país entra en un escenario el cual en el pasado ha ocurrido, pero un escenario que es nuevo, y es una presión potente sobre la voluntad de los legisladores. Y ese es un terreno peligroso. El proyecto generó el rechazo de la oposición e incluso divisiones en el oficialismo, pero finalmente fue aprobado con los votos de todo el Frente Amplio. Nos da una enorme alegría que hayamos construido una norma más rigurosa a los efectos de que tengamos un cumplimiento mayor. Ojalá no se tenga que usar nunca la norma, porque lo que genere sea una cultura de prevención más fuerte. Y el triunfo definitivo va a estar cuando la siniestralidad se retroceda. Con más de 100 años de historia, este 1 de mayo encuentra al movimiento sindical uruguayo en un periodo récord de afiliación, consciente del valor de la unidad, pero con el desafío de articular diferencias internas cada vez más visibles. Y en nuestra mesa de entrevistas ya estamos recibiendo al coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, gracias también por acompañarnos en este día, un día muy especial para el movimiento sindical, sin duda. Desde muy temprano allí en la Plaza 1 de Mayo, antes la Plaza de Mártires de Chicago. Primero quiero destacar, si me permitís, Fernando, el trabajo de todos los compañeros que hicieron posible llevar en vivo a todos los hogares la proclama que ustedes realizaron. Y también que estamos en vivo, estamos haciendo televisión en vivo, así que gracias a todos los trabajadores. Es parte de nuestro rol como televisión pública ofrecer este servicio, pero lo quería destacar y agradecerte. Sí, hay decenas de compañeros vinculados a los medios de comunicación, decenas de compañeros vinculados al armado del estrado, al armado de las vallas, a la colocación de las sillas, a la colocación del telón, que estuvieron trabajando más de 20 horas consecutivas, militando.
Nosotros siempre tratamos de destacar esto en el acto, no siempre se nos prende esa lamparita, pero los trabajadores de la comunicación en el día de hoy para nosotros es vital que cumplan esa tarea porque de alguna manera permiten difundir la voz de los trabajadores al resto de la sociedad, que esa es una de las sustancias que el acto tiene. Una cosa es lo que nosotros le vamos a transmitir a los trabajadores a través de los boletines sindicales, de los diarios, de las redes sindicales, y otra parte importante del acto es que se le transmite a la sociedad. Así que desde mi punto de vista valoramos mucho el esfuerzo, sabemos que son muchas horas de trabajo y además es importante que salga en vivo el acto, ojalá todos los medios lo hicieran porque me parece que es el acto más importante. Fíjate que un día sin ómnibus, sin transporte, logramos colocar miles de personas en la plaza y hubo más de 40 actos a lo largo y ancho de todo el país. Es un día de reflexión y es un día de reclamos también. Sin embargo, por lo que pude escuchar en las dos proclamas, se destacaron mucho los logros, pero no hubo tantos reclamos, ¿puede ser? No, hubo sí. Tal vez haya que colocarle los énfasis. Porque, digamos, las sociedades menos violentas, hace un ratito me llamaron unas compañeras de magisterio porque una maestra fue agredida en la escuela de Santa Lucía. Las sociedades, y hay que cuestionarlo y hacer reflexionar a la sociedad sobre que estos actos de violencia sobre aquellos trabajadores que ni más ni menos están en la educación o en la salud o en las políticas sociales no contribuyen a que el Uruguay penetre, a que el Uruguay sea profundo. Entonces, además de condenarlo, hay que construir una cultura de la no violencia. Cuando uno reclama que las sociedades violentas son aquellos que tienen menores niveles de desigualdad, es decir, la brecha entre ricos y pobres es la menor, y aquellos países que invierten presupuesto educativo importante, es una demanda tal vez de las más profundas que hace el movimiento sindical. Lo que dice es, si queremos tener una sociedad más inclusiva, si queremos que esta violencia desaparezca, hay que generar condiciones para que las causas que la provocan desaparezcan. Y claramente, cuando el 20% más rico de los uruguayos se quedan con el 50% de la riqueza y el 20% más pobre se tiene que conformar con el 5%, claramente que hay una brecha espantosa desde el punto de vista de construir una sociedad igualitaria. Cuando uno dice mayor inversión educativa, está diciendo generemos las condiciones para que el Uruguay, los uruguayos que nacen en contexto sociocultural crítico tengan oportunidades, accedan a una educación de calidad, tanto formal como técnica profesional y terciaria. De forma tal que yo te diría que esto, dicho así, claro, no suena tan grandilocuente como una proclama que reivindica un aumento de salario inmediato o alguna cuestión vinculada al derecho laboral o a las condiciones de trabajo. No hay reclamos a corto plazo, sino... Sí, pero es que en el año electoral es muy difícil hacer el reclamo a corto plazo. Por ejemplo, el diario El País, que es un diario que tiene, no sé, algún problema de coordinación, la misma semana publicó que el PIT-CNT había acordado no hacerle movilizaciones al Frente Amplio para no perjudicar la campaña electoral y en la misma semana colocó que este fue el trimestre de mayor conflictividad de los últimos 15 años. ¿Qué editor de ese diario va a explicar cómo estas dos noticias se pueden poner en una misma semana en un mismo diario? O sea, las conquistas de los trabajadores tratamos de defenderlas, muchas veces en el lugar de trabajo. Si desaparece el dueño de la bebida refrescante, esta que yo no la voy a nombrar por la duda que vuelva al mercado, desaparece, va a haber un movimiento sindical que lo va a ir a buscar, que va a hacer conflicto. Si a una compañera o compañero nuestro se le dice que para hacerse el examen de mamografía o de papá Nicolau lo haga en su día libre porque si no va a perder el presentismo, está atentando contra la salud de ese trabajador y nosotros tenemos la obligación de salir a defenderlo. Es decir, el movimiento sindical tiene un papel para cumplir, pero este es un año ideal para colocar las reivindicaciones programáticas, es decir, la distribución de la riqueza, el presupuesto educativo, la profundización de la ley de salud, que implica que los uruguayos, además de acceder a la mutualista, no tengamos que pensar 10 veces si vamos al médico por el pago de las órdenes y los tickets o por los tiempos de espera en las principales especialidades. Es decir, hoy yo creo que nos metimos en la tributación. ¿Cómo puede ser que en el Uruguay se le haya quitado un impuesto a primaria al agro, que es para la alimentación escolar del comedor más grande que tiene el país, las escuelas públicas? Más de 200.000 niños uruguayos se alimentan allí, no coloquen dinero quienes mejor les ha ido en este momento, ¿no? Que son los empresarios agropecuarios. Son unos vintenes, ¿no? Pero unos vintenes para esos empresarios. Para la escuela pública, 60 millones de dólares, en los comedores es una cifra muy importante. Pero esto solo es una enunciación, digamos, emblemática. Ustedes saben que hay algunos reclamos o algunas cosas de las que plantean en su proclama que en año electoral
difícilmente se puedan atender, quizás en el próximo gobierno. Nosotros siempre tuvimos bastante paciencia, ¿no? Fíjate que formábamos trabajadores cuando José Delía era presidente para la negociación colectiva en el periodo que no había negociación colectiva en el Uruguay. Es decir, nos estábamos capacitando para una negociación que la calle la había dejado de existir. Y creo que hicimos bien, porque cuando se inició la negociación colectiva había dirigentes capaces de ir a una negociación de ese tipo y en un periodo muy particular. Pero claro que es un año complejo para resolver situaciones vinculadas al presupuesto o a la rendición de cuentas y no hay ronda de consejo de salario. Por lo tanto, uno tiende a pensar que este va a ser el año con menor conflictividad del periodo, pero no porque haya año electoral, sencillamente porque no hay negociación colectiva en el año electoral. Y estas ideas que ustedes tienen, por ejemplo, el sistema de seguridad social sin AFAP, que fue parte de tu oratoria, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a ese sistema? Bueno, ya hemos dado un paso. Nosotros creemos que se conformó un ámbito que se denomina Diálogo Nacional por la Seguridad Social, donde participan los partidos políticos, el gobierno, el movimiento sindical, y que trata de conjugar políticas de largo plazo en materia de seguridad social, que no es solo cuando uno se jubila, es desde que uno nace hasta que uno se jubila, es decir, la protección social a lo largo de la vida. Y en algunos casos hemos avanzado sustancialmente. Si uno piensa cómo era el seguro de salud, en el 2004 la gente se enfermaba y iba a trabajar enferma porque la tasa de sustitución era deprimente. Hoy son 8 bases de prestaciones. Es decir, hoy el trabajador si se enferma, va, dice, se presenta y cobra lo que le corresponde. Y en otros temas hemos ido más lentamente, pero ahora hay un grupo muy importante de trabajadores uruguayos, cerca de 200.000, que van a tener la posibilidad de decidir si se quedan en el sistema de AFAP o si pasan al sistema de seguridad social del BPS, social, solidario, intergeneracional. Esto es un avance. ¿Se resolvió todo el tema? No, porque nuestro objetivo central es una seguridad social sin AFAP. Pero sabemos que esto no se hace sin un tránsito. Somos conscientes que esto no se decreta de un día para el otro. Es una política más de mediano plazo. Y eso es lo que te digo, que es la paciencia que tiene que tener el movimiento sindical para tener la conciencia de que quiere cambiar ese aspecto, pero para saber que hay que hacerlo de forma adecuada para que la protección social se le brinde a todos los uruguayos. Siguiendo lo que me decías, sabemos que es un año electoral, que muchas de las cosas que hoy se dijeron en esas proclamas no van a ser atendidas por este gobierno. ¿Ustedes están teniendo contacto con los partidos políticos? Estamos trabajando en la construcción de un documento que de alguna manera va a ser el documento que le vamos a presentar a todos aquellos candidatos que ganen sus internas, y posteriormente de las internas lo vamos a invitar a cada uno de ellos a la sede del PIT-CNT a los efectos de que expongan su visión sobre los planteos del movimiento sindical. Cosa similar hicimos en la elección anterior y se presentaron todos los candidatos que fueron electos, digamos, para esa tarea, y este año vamos a hacer lo mismo porque creemos que es importante colocar aquellos temas reivindicativos de plataforma y de programa dentro de las campañas electorales de los candidatos. Algunas cosas vamos escuchando ahora en esta campaña interna, algunas nos ponen los pelos de punta, otras las vemos con mayor simpatía, pero de todas maneras todos los candidatos van a ser bien recibidos. ¿Cuáles le ponen los pelos de punta? Y bueno, cuando se dice que la participación social de los trabajadores obstaculiza la gestión de la salud pública o la enseñanza, es una farsa, porque en todos esos organismos la participación social, es decir, la participación de los trabajadores es minoritaria con respecto a la participación de quien tiene el poder de ejecución de las políticas. En ACE es 1, ¿verdad? 1. En la educación son 2 en 5. En cada consejo desconcentrado, primaria, secundaria y la educación técnica, es 1 en 3. O sea, ¿cómo alguien podría obstaculizar políticas siendo minoría? Me explico que hay una parte que está fallando. Pero eso es lo que tiene que ver con el voto, pero sí se lo puede cuestionar, por ejemplo, desde la gestión que hace ese representante. Por ejemplo, la gestión de Alfredo Silva Nace ha sido cuestionada, también se ha cuestionado el representante de los docentes. Digo, lo pongo, digo, porque no solamente el voto, sino también la gestión que hace ese representante. Pero se podrá decir, tal persona, tal organización, tal partido, no comparte la política que asume el director tal o el director cual. Lo que no se puede decir o afirmar es que la participación social obstaculizó ninguna gestión. Esto es una farsa total y completa. Ahora, yo les pediría que ustedes investiguen en el CODICEN, que es lo que yo más conozco, pero me imagino que en todos los organismos es igual. ¿Qué decisión no se tomó porque las obstaculizaron los miembros de los sindicatos? Y pregunten algo más, ¿cuándo el presidente del CODICEN ha tenido que usar su voto doble? Si lo ha tenido que usar. Y se van a encontrar que no lo tuvo que usar.
y se van a encontrar que no hubo obstáculos en la política. Entonces, por supuesto que nos mueve los pelos de punta porque, digamos, la participación social yo creo que fue un paso de profundización democrática. Ponerla en cuestión yo creo que sería dar un paso atrás. En todo caso uno puede cuestionar, como yo creo que todos podemos ser cuestionables, la política de tal o cual director, pero no la política general de la participación social en aquellos organismos que tienen políticas claves para los trabajadores. Y de todos los partidos políticos, ustedes, de las ideas que tienen, ¿cuáles pueden llegar a estar más afín a recoger el guante de alguna de estas ideas? No, nosotros somos conscientes de que hubo un país del 90 al 2004 y un país muy diferente del 2005 al 2014. Hoy lo planteamos en el acto con todas las letras. Hubo un conjunto de normas que se aprobaron que son lo suficientemente importantes como para poder ocultarlas. Tal vez las más vanagloriadas sean estas de negociación colectiva, libertad sindical, prescripción de los créditos laborales de 2 a 5 años. Pero hay pequeñas conquistas que hacen a la vida de la gente. Por ejemplo, que los trabajadores privados tengan derecho ahora a licencia para dar exámenes cuando están estudiando, o que la carga manual bajara de 50 a 25 kilos, o que efectivamente haya un fondo de cesantía en la construcción, o que se hayan construido los primeros 3 convenios en la historia del Uruguay del sector doméstico, y que las domésticas pasen de una formalización de 30.000 a una formalización de 60.000, y hay que ir por más, y sobre todo en el interior del país. Estos avances se lograron porque se construyó un movimiento sindical más potente, pero también porque encontramos una sensibilidad diferente del otro lado del mostrador, porque no es que nosotros no tuviéramos estas reivindicaciones previo al 2005, las teníamos todas, están anotadas en los congresos quinto y sexto del PIT-CNT. Lo que encontrábamos del otro lado, un muro. Fíjese que discutieron varios compañeros míos, yo incluso estaba en la discusión del PIT-CNT, la ley de negociación colectiva en el segundo gobierno de Sanguinetti, y se trabó. Era ministra Analía Piñeirúa, porque los empresarios no aceptaron que la negociación colectiva fuera obligatoria. No fue obligatoria. ¿Saben voluntariamente cuántos negociaron? El 20% de los trabajadores. De la mitad de ellos, su salario está tarifado porque está fijado el precio por el Estado, el transporte y la salud. O sea que negociaron colectivamente, voluntariamente, el 10%, lo que demuestra que la voluntad era nula o casi nula. Estos cambios se deben a un mayor movimiento sindical. Hay 350.000 afiliados. En el 2003 había 110.000. Vivíamos en la casa Condelía de unos 200 metros cuadrados. Hoy no nos da el local que tenemos, que es más o menos 40 veces más grande. Es decir, claro que esta explosión la hemos desarrollado a favor de las conquistas de los trabajadores. Y yo escuchaba ahí, y se ejerce presión. Y claro, los movimientos sindicales están para presionar. Nuestra tarea en la sociedad es tironear del brazo izquierdo del gobierno para lograr mayores conquistas. Y esto se llama Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Miren, el resultado más grande que ha dado esta ley. Nunca he visto en mi vida tantos seminarios de salud y seguridad organizados por cámaras empresariales, asesores de las cámaras, estudios, analistas privados. Esta es una batalla cultural, que las empresas empiecen a comprender que uno de los aspectos que tienen que cuidar, un bien mayor a cuidar, es la vida de sus trabajadores, de los trabajadores de esa empresa. Y si este es un bien, ¿cuál sería nuestra tarea? Convencer a la totalidad de los trabajadores que no hay ningún contrato de trabajo que nos obliga a poner en peligro nuestra vida, que hay que negarse. Y para eso hay que conformar un sindicato capaz de defenderlo, porque si se niega, probablemente lo echen. Probablemente lo saquen del trabajo, probablemente tenga una dificultad. Entonces ahí hay que tener mayor movimiento sindical, mayor fortaleza, porque estas cosas son las que hay que defender. El derecho a vivir y no morir por trabajar. Lo que dice el comercial del Zulca, que uno llegue a donde lo están esperando, que el trabajador llegue a donde lo están esperando. Y nosotros estamos convencidos que con esta norma legal va a bajar la siniestralidad. Puede ser nuestro objetivo que haya empresarios presos por esta. No es nuestro objetivo. Ojalá cuando analicemos la ley esta dentro de un año, de 0 empresarios presos y la disminución de la tasa, el tan porcentaje. Ahí habremos ganado la batalla. Ahora se ha generado toda una discusión con la denuncia que va a presentar ADIOM contra la Intendencia de Montevideo. Yo creo que si ADIOM, porque algunos siempre se apuran a decir por qué no dijimos, no, ¿cómo no dijimos? Yo ya he expresado que si ADIOM y sus asesores llegaron a la conclusión de que no se cumplieron las normas de salud y seguridad en el trabajo que para preservar la vida, está bien que haga la denuncia. Y después no pasa a ser el movimiento sindical el que juzga, pasa a ser la justicia la que va a determinar si hubo responsabilidad o no, vinculada a la ley de responsabilidad penal empresarial, que podría ser el caso, o vinculado a otras posibles leyes o al Código Penal. Pero el movimiento sindical tiene que accionar
y está bien que lo haga. Ahora, yo lo estoy diciendo con toda la letra. Probablemente mañana otra vez me pregunten, y ustedes, porque como hay una disputa ideológica, pero esto es la vida de los trabajadores. Acá no estamos en una disputa ideológica, pero será la justicia después la que laude. No es el movimiento sindical el que va a laudar, el movimiento sindical tiene que actuar para prevenir la vida. Ayer había que ver, se estaba armando el estrado del 1 de mayo con las mayores normas de seguridad que yo he visto en mi vida de los armados del 1 de mayo. Los compañeros ¿Y antes no era así? Y claro que no, porque si no tenemos nosotros mismos la conciencia de que hay que preservar la vida, y este es el gran cambio cultural que se está dando. Ahora, ¿saben qué? Estábamos armando nuestro acto y vino la Comisión de Salud Laboral del Zunca a controlar que se estuvieran cumpliendo las normas de salud y seguridad. Este es el gran cambio cultural. Y cuanto más presión haga el movimiento sindical hacia adentro de sus filas, diciendo, compañeros, fórmense para conocer la ley, fórmense para saber cuáles son los decretos y las leyes en materia de salud y seguridad laboral para cada rama de actividad. Ahora, ¿cómo puede ser que uno pueda vivir sin dolor que manden a un peón rural a salir un día de tormenta eléctrica y pongan en peligro su vida? ¿Cómo puede ser que en ese momento el ganado valga más que la vida del trabajador? No, no vale. Ahora, es que todos los empresarios del agro hacen esto, no, son la ínfima minoría. Es que todos los empresarios del metal o de la construcción hacen esto, no, son la enorme minoría. Pero hay que trabajar porque cada defecto que nos pase con esto es una vida o es una persona mutilada. Si ustedes que han ido a las movilizaciones del Zunca, las ven muchas veces encabezadas por cantidad de compañeros en silla de ruedas o con graves accidentes que han dejado en situación muy complicada a su familia, o incluso vemos increíblemente la viuda de los compañeros. Y claro que la solidaridad nuestra va a surgir y la solidaridad de los trabajadores de la construcción y del metal y de la bebida para cubrir las necesidades de la familia, pero lo que no vamos a poder resolver nunca es que ese padre o esa madre llegue a su lugar, llegue a su casa. Esa parte nunca la vamos a resolver, ese dolor nunca lo vamos a poder curar. Entonces, claro que estas normas que ayudan a bajar la accidentabilidad a nosotros nos alegran mucho. Para ir cerrando, Fernando, me quedaron muchas consultas, no va a faltar alguna oportunidad para que vuelvas. ¿A quién estaba dirigido el mensaje donde se hacía hincapié, y esto que tiene que ver también con cambios culturales, a los hábitos laborales de los trabajadores, a los trabajadores del sector público, del sector privado, a los nuevos trabajadores? Porque también Richard Reed el año pasado también hacía hincapié y el del eso. año que viene tiene que volver a centrarse en lo mismo. Nosotros hoy decíamos esto, el mejor sindicato no es que se nos ocurriera a nosotros, ¿no? Esto lo decía el Pepe Elías, todos los días llegaba a la central 7 de la mañana y al que llegaba a 7 y 10 no lo miraba con buena cara, ¿no? Digamos, ha cambiado de todo, ahora empezamos a las 9. A las 7 de la mañana ese hombre estaba parado ahí. Y a todos les decía lo mismo. Hay que cumplir y hay que conocer la empresa más que el empresario. Y hay que conocer la organización del trabajo mejor que el empresario. Y hay que conocer los números de la empresa mejor que el empresario. Porque el mejor dirigente sindical es aquel que conoce su lugar de trabajo. Y eso es cultura de trabajo, la cultura del vestuario, el veterano de la fábrica que le enseña al otro cómo hacer su trabajo, o en la oficina pública, o en el taller. El compañero que se acerca cuando el otro tiene un problema y lo abraza, porque muchas veces lo que está precisando el compañero es un abrazo, no dinero, un abrazo porque tiene un problema, porque tiene una situación dificultosa. Pero todos tenemos que ser conscientes que a las 7 tiene que sonar nuestra tarjeta, o a las 6 o a las 8. Y que es más guapo el trabajador que se levanta y ve sus gurises acostados y sale a laburar y trae después su sustento, que aquel que se queda. Porque estamos construyendo una sociedad que para el desarrollo necesita ser más productiva. Pero también dijimos hoy, esta es una parte de la que hay que atender. La otra parte es la cultura empresarial del trabajo. Si un empresario le pide un test de embarazo para que ingrese una mujer a trabajar, está violentando esa cultura de trabajo. Si no le permite hacer los exámenes de prevención, está violentando la cultura del trabajo. Si no negocia la organización del trabajo con sus trabajadores para hacerla más efectiva, más productiva, más segura, está violentando esa cultura del trabajo. Es decir, que todas las partes que integramos el mundo del trabajo tenemos que hacer conciencia que construir cultura de trabajo de alguna manera va a significar, junto con la discusión de la educación y junto con la redistribución de la riqueza, bases claves para el desarrollo nacional. Esto yo creo que son cosas que tenemos que seguir insistiendo. Las culturas se cambian por normas legales, pero sobre todo se cambian cuando nuestras cabezas cambian, cuando somos capaces de asumir que esos cambios van a ser a favor de la gente.
Fernando, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos. Se apoyó sobre los hombros y sobre los sacrificios de los trabajadores. El ajuste económico impuesto por esta política económica se descargó sobre los asalariados. A ellos se les exigió el sacrificio mayor, que según se afirma, era imprescindible para sacar al país de su estancamiento económico. Durante una década ha sido vano. Seguimos en vivo por la televisión pública, estamos en Más Info y ya tenemos algunas consultas de nuestros televidentes que nos hicieron llegar a través de las redes sociales, en este caso para el ministro de Trabajo Bayardi. Por ejemplo, Miguel Barrios nos dice, le pregunta, ¿qué opinión tiene de la quema de un muñeco simulando a un policía en el acto del 1 de mayo? Y Mario, ¿cómo se controla la legalidad en el trabajo rural? ¿Hay suficientes controles? Estas son las preguntas entonces para el ministro de Trabajo que hoy nos acompaña, que ya va a ser entrevistado por nuestra compañera Ana María. Y ya le damos las buenas noches al ministro de Trabajo, José Bayardi. Bienvenido, un gusto recibirlo. Y si le parece, vamos ya a lo que preguntan los televidentes, la quema de ese muñeco vestido de policía. ¿Tiene información al respecto? No, tengo la información pública de lo que aconteció en el curso del acto y obviamente que estoy absolutamente en contra de que se haya procedido de esa manera. Hoy incluso la policía hoy está sindicalizada, hoy se hizo referencia a la sindicalización policial en el propio acto por parte de los oradores y creo que haber tenido una actitud como esa no colabora a definir bien las responsabilidades que puede haber respecto al comportamiento de algunos funcionarios, algunos de los cuales en el evento que sucedió en Santa Catalina actuó mal y que esa generalización no permite separar a aquellos funcionarios que en cualquier orden de la vida pueden actuar bien o pueden actuar mal, sean policías, sean ministros, sean, en fin, periodistas. Así que creo que es equivocada y es una radicalización que creo que no colabora a canalizar por donde se debe canalizar los reclamos y las reivindicaciones. Vio que llegó otra pregunta vinculada con la inspección del trabajo y en particular del trabajo rural. Nosotros por ahora somos un ministerio relativamente pobre, diría. De todos modos hay 150 inspectores y nosotros tenemos un programa de control fundamentalmente en algunas áreas con particularidad en el último periodo. Una área tiene que ver con el tema de las trabajadoras domésticas y otra área tiene que ver con el tema de los trabajadores rurales que estuvieron excluidos de cualquier nivel de derechos, a pesar de que el Uruguay tiene una impronta de avanzada en materia de legislación social y que hubo que esperar 100 años para que se concretaran gran parte de esos derechos para los trabajadores rurales y para las trabajadoras domésticas. Tenemos un programa de control a nivel del medio rural, a los efectos de que se cumplan las normas generales y las normas ambientales y de seguridad en materia de trabajo que lleva la Inspección General de Trabajo, pero tenemos el número de 150 inspectores en el terreno y de alguna manera a veces hay dificultades para acceder al medio rural y a algunas zonas profundas del medio rural, no obstante lo cual estamos tratando de hacer convenios con otras áreas de la administración para que cooperen en lo que tiene que ver con la logística del traslado de nuestros inspectores a las zonas más profundas del medio rural. Desde el Ministerio de Trabajo se considera clave este cuerpo inspectivo, y se lo digo porque dice, bueno, usted dice, bueno,
somos un ministerio pobre, pero el cumplimiento de la ley es clave el trabajo que puedan hacer los inspectores, en el caso del trabajador rural o en el caso de cualquier área de actividad. No hay ninguna duda que en realidad las normas escritas en una alta, o sancionadas como normas, ¿no?, en una alta proporción son efectivamente cumplidas, pero hay una parte que siempre trata de evadir el marco normativo y las obligaciones que puede tener, en este caso, los empleadores, en lo que tiene que ver con las normas generales y en lo que tiene que ver con las normas ambientales, que es lo que controla la Inspección General del Trabajo. Y creo que esto es gravitante desde todo punto de vista a los efectos de dar cumplimiento a lo que está pautado legalmente, que son los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido yo creo que es un cuerpo, yo diría, muy importante en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, ¿no? Un conflicto en particular que se ha desarrollado en los últimos 15 días y que está vinculado a la bebida y a una empresa que bajó cortina cuando llegaron los trabajadores. Había encontrado la empresa cerrada y que están las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. ¿En qué está la instancia entre, bueno, la empresa Miocola y sus trabajadores? Nosotros estuvimos de entrada cuando nos enteramos, el mismo día que los trabajadores fueron, después de la Semana de Turismo, a presentarse al trabajo, y una parte de esos trabajadores se encuentra con que la empresa está cerrada, que estaba vaciada. Era una parte, la parte que era aquella que estaba de alguna manera sindicalizada y que tenía nivel de sindicalización dentro de esa empresa. Luego encontramos que trabajadores no sindicalizados habían sido avisados que esto iba a ocurrir. Y nosotros estamos con la Inspección General del Trabajo, porque acá hay un problema que tiene que ver con la violación de las normas de libertad sindical y de derecho de agremiación, que implican varias cosas. En primer lugar, implican, por un lado, de comprobarse esto, que está en etapa todavía de sustanciación en el Ministerio, el tema de la obligatoriedad del empleador de volver a tomar a esos trabajadores y de enfrentar sanciones económicas importantes. Y en ese sentido el Ministerio va a ser bastante inflexible. No puedo adelantar ahora, en fin, lo último que se ha estado operando en ese sentido, y seguramente de aquí al día lunes, contando mañana, estemos definiendo ya el proceder del propio Ministerio en relación a esa empresa, ¿no? Y tomando de pronto no esa empresa, sino el reclamo de muchos empresarios que señalan que desde el Ministerio de Trabajo y desde el gobierno del Frente Amplio hay una inclinación notoria a favorecer a los trabajadores en detrimento de los empresarios. ¿Qué puede decir al respecto? A ver, yo cuando asumí lo dije con claridad. No creo en la neutralidad y yo no soy neutral. Mi interpretación de la historia y de la conflictividad está volcada del lado de los trabajadores, que a lo largo de la historia, y hoy 1 de mayo, conmemoramos no solo el Día de los Trabajadores, conmemoramos lo que fue la lucha de los trabajadores, y en un hecho puntual, en mayo, o el 1 de mayo de 1886, así empezaba la crónica del programa de hoy, en la ciudad de Chicago, que terminó por reivindicar el cumplimiento de una ley, porque había una ley que era la ley Ingelson, que ya había consagrado las 8 horas de trabajo y no se cumplía, y los trabajadores fueron a exigir que se cumpliera la ley de 8 horas y terminaron 31 procesados, más allá de los muertos, los heridos, todo, terminaron 31 procesados, 8 condenados, 5 de ellos condenados a la horca, de los cuales uno se suicidó en la cárcel y 4 fueron ahorcados al año siguiente, en noviembre del año 1887. O sea que la lucha de los trabajadores por hacer cumplir aquellas normas a las que deben estar sujetas las relaciones de trabajo tiene una larga historia. O sea que mi interpretación de las relaciones entre el capital y el trabajo no es neutra, no creo en la neutralidad, no existe para mí la neutralidad. Uno interpreta la realidad con los valores que ha ido asumiendo, con las ideas y valores que ha ido asumiendo, y en ese sentido lo dije. Esto no quiere decir que uno carezca de la objetividad suficiente para poder interpretar en la relación entre el capital y el trabajo dónde está la razón, y puede llegar a la conclusión que no siempre la razón está del lado de los trabajadores.
y de hecho ya hemos actuado en este corto periodo que me ha tocado actuar, por ejemplo, no dando la razón en algunas situaciones de conflicto o haciendo entender a los trabajadores que la vía que estaban llevando adelante de conflicto era una vía negativa, tanto para la empresa en la que trabajaban como para el área de producción en la que estaban. Ahora, bien, vamos a ver los consejos de salario, 183 consejos de salario. En esos 183 consejos de salarios analizados en la ronda 2012-2013, ¿ya bien? En 15 oportunidades votamos con los trabajadores, el gobierno votó con los trabajadores. En 6 oportunidades votó con los empresarios. Y en 5 oportunidades votó con los empresarios. Y en 6 oportunidades los empresarios votaron con los trabajadores. Yo podría decir que en esas 6 oportunidades, en realidad, los empresarios y los trabajadores estuvieron en contra del gobierno. Por lo cual, esta interpretación no se ajusta, en mi visión, a la realidad. Pero... ¿no es un poco una ironía que se esté planteando que en las próximas horas, es decir, mañana, viernes 2 de mayo, un sindicato, como es el caso de los trabajadores municipales, el sindicato de ADEOM, bueno, sobre la base de la ley de responsabilidad penal empresarial, que se votó solo con los votos del Frente Amplio, la primera denuncia que se vaya a presentar es contra una intendencia que está gobernada por el Frente Amplio? Yo esto ya lo he contestado y se lo he dicho a los trabajadores en oportunidad de que tuve, cuando tuve oportunidad de verme con ellos en el día de ayer, que si los trabajadores tienen alguna duda legítima de lo que sucedió en la muerte de ese compañero de trabajo en la usina 3, tienen todo el derecho del mundo a ir por la vía judicial para que se dirima cuál fue la secuencia de eventos y las eventuales responsabilidades que puede haber habido. Yo tengo mi propia composición del lugar, de los hechos como se dieron, y si alguien cree que necesita su minuto ante el tribunal para salir de dudas, que se proceda. A mí no me inquieta en lo absoluto. El tema es el siguiente: accidentes de trabajo con muerte suceden en este país, muchas, por el momento. Y el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, está detrás de ellas permanentemente. Muy pocas trascienden con el nivel de trascendencia que, por motivos lógicos, más vinculados a la política que al hecho en sí, están y han ocupado el tiempo. Nosotros siempre seguimos, una vez que nos enteramos de que suceden determinados eventos, y obviamente en muchos de ellos la justicia actúa y debe actuar eventualmente de oficio, ¿no? Porque muchas veces aparece el trabajador que murió y hay que llegar a las conclusiones de por qué murió. Y en el caso de... Nunca hemos visto hasta ahora actuar, en fin, de ninguna manera en particular a la justicia, y muchas veces la justicia tampoco ha reclamado de nosotros los resultados de la investigación. Respecto a lo que ocurrió con el trabajador municipal fallecido, ¿cuál es su convicción? Porque dijo, bueno, yo tengo mi convicción al respecto. A ver, yo soy médico de profesión, médico intensivista de profesión. Cuando me enteré que se había firmado el certificado de defunción, yo fui a hablar con los médicos de la institución, que son los mismos médicos, que colegas míos de esa profesión, pero que tuvieron en el año pasado a mi padre 111 días internado y que no me mereció ningún reparo. Mi padre terminó falleciendo y no me terminó ningún reparo, ninguna de las acciones que llevaron adelante en esos 111 días de trabajo. Quiere decir que cuentan, más allá de eso, algunos compañeros de generación con toda mi confianza. Ellos me explicaron por qué habían firmado el certificado de defunción, qué elementos habían puesto en el certificado de defunción y cuáles fueron los estudios que se le hizo para descartar que hubiera una causa que se explicara como primer causa del evento el tema del accidente. Entonces, en el marco de ellos firmaron 3 médicos, un grado 4, un grado 3 y un grado 2, ese certificado de defunción después de haberlo analizado. Yo comuniqué esto a las autoridades de la Intendencia, también hablé y conversé con las autoridades de ADIOM o con trabajadores de ADIOM. Yo tengo mi convicción, que es la misma que tienen los colegas.
No voy a hablar ahora particularmente de la secuencia de eventos que se dieron y cómo se dieron, porque en realidad no estoy como médico intensivista acá, estoy como ministro de Trabajo, pero me pareció de orden informarlo en su oportunidad. Si a punto de partida de esto, un sindicato, no obstante, quiere sacarse todas las dudas que pueda sacarse, puede asistir a la justicia. Le cambio de tema. Desde el Ministerio de Trabajo, ¿se prevé encabezar alguna reforma laboral para este año 2014, que evidentemente es un año muy especial? En este momento, este ministerio ha sido un ministerio que ha tenido un conjunto de iniciativas de sanciones, de leyes que han sido sancionadas en este periodo, en el periodo anterior, en el periodo 2005-2010 y en el periodo 2010-2014. Particularmente en este no tenemos planteado incorporar a la agenda legislativa mayores modificaciones. Sí estamos de alguna manera trabajando, en fin, con los distintos actores para dejar pronto, para quien tenga la responsabilidad de sucedernos, ahora o en el próximo gobierno, cuando el presidente decida, o en el próximo gobierno, iniciativas que afinen. Siempre va a haber cosas que corregir. Ya se decía hoy hubo una plataforma de reivindicaciones, de las cuales Ileana estuvo hablando con Fernando Pereira, con el coordinador del PIT-CNT. Creo que fue una plataforma, me voy a poner en la parte de la plataforma, en mi opinión, muy madura de reivindicaciones para seguir profundizando un proceso de transformaciones. Esto va a tener que seguirse profundizando, nunca nos vamos a detener, nunca va a haber un punto de detención, y sí creo que hay que, en ese sentido, tener prevista la batería de iniciativas a punto de partida de lo que pueda ser un próximo gobierno. La última, el PIT-CNT ha insistido mucho en los trabajadores que hoy están por debajo de los 15.000, de los 14.000 pesos por mes. Desde el Ministerio de Trabajo, ¿qué rol se puede jugar para superar esto? En realidad nosotros hemos tratado de aportar en todo lo que ha sido la ronda de negociaciones. No solo lo hace el Ministerio de Trabajo, lo hace el gobierno en términos generales. El gobierno determinó pautas en las cuales mantener en el proceso de negociación de salario, en fin, determinado margen en el cual moverse, y siempre que desde el Ministerio de Trabajo, en los consejos de salario, terminamos yéndonos por encima de las pautas en función de favorecer aquellos salarios que estuvieron más sumergidos, en realidad el Ministerio procedió de esa manera, comunicó al Ministerio de Economía que iba a autorizar determinados acuerdos dentro de los convenios de salario que estaban por encima de las pautas, pero que respondían a salarios que a criterio del Ministerio de Trabajo y de los negociadores del Ministerio de Trabajo estaban sumergidos. Esto fue coincidente con la propia postura del Ministerio de Economía, y yo creo que eso ha permitido que hoy estemos hablando de que ha habido un crecimiento del salario real importante del 46,6% en 9 años en promedio. Pero hay muchos sectores que estaban muy sumergidos, rurales, doméstica, comercio, que están muy por encima en términos generales de lo que ha sido el incremento del salario real, o sea, del poder adquisitivo, el poder de compra de los trabajadores. Y creo que este objetivo hay que seguirlo impulsando, ¿no? Ministro Bayardi, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlo. El gusto ha sido mío. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. Ahora es tiempo de los trabajadores, porque cada 1 de mayo nos impulsa a soñar con mejores realidades y a luchar por ellas todos los días. Mejor distribución de la riqueza, mejor educación y salud, más recursos para la vivienda, menos burocracia en un país seguro y solidario. A concretar los cambios. PIT-CNT. Un solo movimiento sindical. Y en nuestra mesa de entrevista y análisis, Ana María, ya estamos recibiendo a Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz día. Feliz día también, bueno, bienvenido, gracias por estar.
Bueno, después de haber recibido a Fernando Pereira como representante del PIT-CNT y al ministro de Trabajo, José Bayardi, les propongo analizar un poco este día, pero antes vamos a hacer un repaso de cómo ha evolucionado la afiliación de los trabajadores a la Central Obrera, al PIT-CNT, y también otros aspectos, como por ejemplo, qué pasó a partir de la década del 90, cuando caen los consejos de salario y esa evolución. Vamos a repasar. En 1985, la tasa de sindicalización era del 19,6% y comienza a bajar producto del fin de los consejos de salarios y la desregulación laboral de los 90. El salario real, que hasta el 2001 se mantuvo estable, comienza a descender y alcanza su mínimo en el 2003. Para ese año, la tasa de sindicalización ha bajado al 6,4% y el desempleo es de más del 16%. Con el regreso del Estado al mercado de trabajo, el salario real y la tasa de sindicalización comienzan a recuperarse y en el 2011 encontramos una tasa de sindicalización en aumento cercana al 11,5%. Si analizamos la composición de la población sindicalizada en el mismo periodo, encontramos que en 1985 el 44,5% pertenecía a sindicatos del sector público y el 55,5% a sindicatos del sector privado. Al llegar al 2003, la relación prácticamente se invierte, 69% al sector público y un 31% al privado. En el 2011, la relación es del 56,7% en el sector público y 43,3% en el privado. Gerardo, ¿cómo viste lo que ha sido el acto del PIT-CNT, lo que ha sido la proclama, tanto lo que habló Gabriel Molina como Fernando Pereira? Bueno, ha habido una coincidencia, incluso de dirigentes de la oposición, en que ha sido un acto moderado, un acto pautado por un balance positivo, pero quiero referirme a la infografía que hemos visto, porque necesita una explicación. En el año 85 se salía de un momento muy especial. Era el fin de la dictadura, había una ansia de renovar, de construir. Bueno, luego vino ese periodo realmente difícil de los 90, muy difícil para los trabajadores. Recordemos que los consejos de salarios no varió la ley, no cambió una ley, no, se dejaron de convocar. Y esa fue la década en donde, desde el año 90, 91 hasta el 2004, bueno, hay tendencias que se articulan, es decir, bajó el poder del movimiento sindical, la tasa de afiliación sindical bajó el salario real de los trabajadores, creció la desocupación. Debemos recordar que la terrible crisis del 2002 fue enfrentada por los trabajadores sin negociación salarial, sin fuero sindical, con dificultades muy grandes para reivindicar sus derechos en el peor momento. Esto varía a partir de la política que comienza a aplicarse a partir del 2005. Y no puede haber dos opiniones porque aquí los números son muy claros. El movimiento sindical aumenta su afiliación sindical por precisamente la negociación. Esto fue la base de la ley del 43. Y además es la base de la fuerza del movimiento sindical, aspecto decisivo en cualquier democracia en el mundo. Fortaleza del movimiento sindical, negociación salarial. Cuando, de alguna manera, desregulamos la negociación salarial y no hay negociación entre empresarios y trabajadores, el poder de los trabajadores organizados baja. Y baja el salario. Y también se debilita porque se aleja del mercado laboral real. Se veía también en la infografía cómo en el momento de fortaleza del movimiento sindical, el peso de los trabajadores privados tiende a aumentar y el peso de los trabajadores públicos tiende a decrecer. ¿Por qué? Porque en la población económicamente activa nosotros tenemos un 80 y pico % de trabajadores del sector privado y un 15, 20% de trabajadores del sector público.
Cuando no hay fuero sindical y cuando de alguna manera los derechos de los trabajadores están debilitados y no hay capacidad de negociación, bueno, armar un sindicato en el sector privado es muy difícil, como fue muy difícil en el 2001, en el 2002, en el 2003. Aquí ha habido un cambio y yo creo que en la proclama del movimiento sindical, que ha afirmado su independencia, que no su prescindencia, estos datos que forman parte del balance de estas últimas 2, 3 décadas del movimiento sindical han estado arriba de la mesa, lo cual no quiere decir que el movimiento sindical no haya planteado, además de un balance razonablemente positivo de sus derechos en el último periodo, reclamos muy concretos. ¿Coincidís con Fernando Pereira entonces que los logros están vinculados a gobiernos de izquierda, no a gobiernos de partidos tradicionales? Es que lo que ocurre es que entre el año 90-91 y el 2005 gobernaron los partidos tradicionales, incluso gobernaron en coalición, y aplicaron una política de la que hoy reniegan. Hoy hay un elemento muy importante, que no hay ningún precandidato de los partidos tradicionales que quiera volver a esa década. No hay nadie, incluso el hijo de Lacalle, el candidato, uno de los precandidatos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha dicho, y lo dijo su padre 5 años atrás, que los consejos de salario llegaron para quedarse. Los consejos de salario llegaron para quedarse. Y eso es un hecho muy positivo. ¿Por qué? Porque con consejos de salarios vamos a tener un sindicalismo fuerte. Y un sindicalismo fuerte es una condición fundamental, no solamente para la defensa de los derechos de los trabajadores, es un elemento clave para la fortaleza de la democracia. Yo se lo preguntaba a Bayardi, los empresarios se quejan de cómo el gobierno inclina la balanza para el lado de los trabajadores. Y Bayardi reconocía que esto es así, aunque también señalaba que en los consejos de salarios, cuando uno va a ver cómo se laudó cada uno de estos grupos, bueno, hay 15 en el que el gobierno votó con los trabajadores, pero hay 5 que votó con los empresarios y hay 6 que empresarios y trabajadores votaron juntos. Y esa es la historia de la negociación salarial. Nosotros tenemos en el Uruguay un movimiento sindical que ha construido una cultura de la negociación. Los grandes dirigentes sindicales de este país, y yo tuve la dicha y la suerte de conocer a José Delía y a Héctor Rodríguez, por citar 2 grandes, gigantescos, dos de la generación de los fundadores, eran grandes negociadores, defendían a muerte la negociación. ¿Por qué? Porque esa era la manera de defender mejor los intereses de los trabajadores. Y bueno, cuando uno ve el rol de los gobiernos frente a la negociación, los gobiernos deben construir un marco de negociación en donde, bueno, no necesariamente, aún un gobierno que favorece ideológicamente a los trabajadores, tiene que decir a priori que los trabajadores siempre van a tener razón. Esto lo han dicho los gobernantes del Frente Amplio en los últimos años. El gobierno del Frente Amplio tiene que gobernar para todos. Su referencia son los ciudadanos y no puede a priori decir que los trabajadores siempre tienen razón. No, puede tener una inclinación ideológica que por otra parte no oculta. Sin embargo, a la hora del gobierno tiene que ver de equilibrar y el mecanismo mejor es la aplicación de la ley. Por suerte hemos tenido en este último periodo, digo por suerte para los trabajadores de este país, por suerte hemos tenido en este país una etapa en donde volvimos a hablar de derechos y en donde hay 30, 40 leyes que renovaron derechos, algunos derechos que ya estaban y se habían perdido y otros derechos de la nueva agenda. Este país supo ser avanzada, supo anticipar derechos cuando en el mundo y en particular en la región nadie hablaba de los derechos de los trabajadores. Bueno, volvimos a hablar de los derechos, hacía mucho tiempo que no hablábamos de los derechos. Tenemos que seguir hablando de los derechos porque el libreto de los derechos es un libreto que no se agota. Siempre donde haya una necesidad nueva, habrá el germen, el embrión de un nuevo derecho que construir. Y Gerardo, ¿cuáles son los riesgos de que el PIT-CNT muchas veces se lo asocie mucho al gobierno, que sus dirigentes, algunos participen en las listas, en las elecciones? Que pierda su independencia. Que pierda su independencia. El movimiento sindical en el Uruguay es un movimiento sindical que tiene algo muy importante. Tiene algunos valores que lo
lo resaltan en América Latina. No conozco a un dirigente sindical enriquecido en el Uruguay. Lamentablemente, esto es una cosa muy singular en América Latina. En Argentina vemos que hay dirigentes sindicales que son ricos. Empresarios se convierten en que son, ¿no? Pseudoempresarios. Acá no ha habido dirigentes sindicales que de alguna manera no hayan afirmado una independencia respecto al Estado. Hoy tienen el gran desafío de mantener su independencia respecto a un gobierno del que se sienten cercanos. Independencia no es presidencia, pero deben mantener la independencia frente al Estado. ¿Por qué? Porque si no, se está de alguna manera cercano a algo sobre lo que los dirigentes sindicales uruguayos están discutiendo, que es el peligro de la peronización de algunos sindicatos. ¿Qué es el peligro de la peronización? Bueno, que el movimiento sindical, por lo menos en algunas áreas, pierda esa clave, que fue una clave de su identidad histórica, que es la independencia respecto del Estado, y comience a generar espacios corporativos que utilice no a favor de los trabajadores, sino a favor de alguna referencia. Y de mantener el poder. Y de mantener el poder. Yo apuesto a que el movimiento sindical, este movimiento sindical que es hijo de dirigentes de la envergadura de José de Lía o de Héctor Rodríguez, está vacunado contra este peligro de la peronización. Pero, como con la salud, hay que vacunarse todos los años. Nos quedamos con esta última reflexión. Gracias, Gerardo, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Y nos despedimos. Nos despedimos y volvemos el próximo jueves, 22:30. Aquí estaremos. Que pasen bien, que descansen. Gracias. Solo negociaba el 20% de los trabajadores. ¿Cómo va a ser lo mismo que negocie el 20% de los trabajadores que hoy negocie el 100% de los trabajadores? Ustedes saben la emoción que sentimos cuando hoy vimos entrar la columna de los compañeros rurales que ayer tuvieron su día libre porque es el Día del Trabajador Rural conquistado en un Consejo de Salarios. Ustedes saben la emoción que sentimos